Amigos, les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones, ya desde casa, gracias a Dios. Y hoy celebramos a todos los fieles difuntos o hacemos la conmemoración de todos los fieles difuntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y en este día, la primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, pues Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 40. En aquel tiempo,
Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy celebramos pues la conmemoración de los fieles difuntos. ¿Y quiénes son ellos? Son hermanos nuestros, hermanas nuestras, hombres y mujeres que han partido ya de este mundo, que han terminado la peregrinación por este mundo y que están camino hacia Dios, hacia su visión beatífica, a ver a Dios tal cual es. Ayer celebrábamos una etapa de la iglesia, que es la iglesia triunfante, todos los santos y santas, hombres y mujeres que vivieron su vida lo más posible parecidas a Cristo. Se esforzaron, lucharon y sobre todo pidieron la gracia, vivieron sumergidos en el amor de Dios, guiados por el Espíritu Santo para imitar a Jesús, para seguir a Jesús, para parecerse a Él y para encontrar la felicidad en Cristo en el servicio a los hermanos. Ellos ya salieron de este mundo, los santos, y habiendo pasado por todas las etapas de purificación, ya están allá. Algunos se van directamente, otros no, pero ya están allá y a ellos los celebramos. Hermanos y hermanas con quienes podemos contar en momentos de dificultad y pedir su intercesión en favor nuestro. Pero hoy celebramos a los que se fueron, pero que no estaban tan preparados, tan listos, tan limpios como los que ya llegaron y por eso están en camino. Es a los que llamamos pues las almas del purgatorio. Estos hermanos y hermanas, hombres y mujeres que se han esforzado por vivir la vida de Dios, pero que se han ido en una condición no de perfecta purificación. Hay una cierta tendencia en nuestro mundo actual de pensar que la gente se muere y ya se fue al cielo y que se convierte pues en un santo o incluso en ángeles, si son niños, por ejemplo. Pero eso es erróneo. En la doctrina de la Santa Madre Iglesia, eso es un error. Porque al salir de aquí, si no estamos completamente preparados, no vamos a llegar al cielo de una vez. Y por eso tenemos que interceder y orar, ayudar a nuestros hermanos y hermanas que se fueron antes que nosotros y que aún no han llegado, pero que necesitan de nosotros. Preguntémonos, después de que muere un ser querido, ¿oramos por ellos? ¿Ofrecemos misas por ellos, que es el sacrificio más excelso y eminente que les puede hacer más bien? Porque a veces, lamentablemente, y lo que había que decirse, se dice, ¿no? Convertimos nuestros funerales y los días después de funerales en meras reuniones familiares donde pues estamos tratando de superar la pérdida o el duelo, pero no nos acordamos de que quien se fue necesita de nuestra oración y no quedarnos solamente contemplando el dolor que nos da su pérdida, sino que esa persona sigue viva y que está en tránsito y necesita de nosotros, necesita de nuestra oración y de nuestro apoyo. Las lecturas que hemos escuchado, que hemos hecho, están suficientemente claras. O sea, la Biblia es clara en cuanto a esto, a lo que pasa después de la muerte, cosa que no se dice suficientemente ahora, pero que hoy es un buen momento para recordar y afirmar lo que nos dice la Iglesia al respecto. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030 o 1030, dice lo siguiente acerca del purgatorio final o purgatorio, purificación final o purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, al fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. O sea, sin santidad nadie verá al Señor, como dice una canción, y es doctrina de la Iglesia. Entonces, los que están en camino, las almas del purgatorio, están salvadas. Se fueron.
en gracia, suficiente para irse al purgatorio a terminar de purificarse. Y esto es importante saberlo. Por eso la iglesia nos pone a disposición todos los medios que necesitamos para llevar una vida en gracia. Morir en gracia, no morir en pecado mortal, porque si es así, no vamos a ir ni siquiera al purgatorio. Pero sí, cuando uno se confiesa, tiene que tratar de purificar lo que la pena temporal, y así se llama, la pena temporal, que es lo que se debe a causa del desorden introducido por el pecado en el mundo. Si no lo pagamos aquí, lo pagaremos allá. Y dice el numeral 1031, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y Trento. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Y cito, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad. Es decir, que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, según Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro, o sea, en el tiempo venidero después de haber pasado por la muerte. Entonces, hoy es un día para orar. Es un día para rezar por las almas de los que están en tránsito, pero también es un día para pensar en nuestra muerte, en el momento en que tengamos que salir de este mundo, porque nadie sabe cuándo va a suceder. Por eso el Señor constantemente nos invita a la vigilancia, a prepararnos. Los hermanos que se fueron ya se fueron. Unos ya llegaron, son los santos. Unos están en camino, son las almas del purgatorio. Y nosotros que estamos aquí, les seguiremos. Te pregunto, ¿te estás preparando para cuando te llegue el momento? ¿Te estás preocupando por vivir en la gracia de Dios? ¿Te estás preocupando por vivir confesado, comulgar frecuentemente y cumplir tus deberes religiosos como Dios te pide para que estés en paz y listo, con la maleta hecha, como decimos, para cuando nos toque irnos? Que el Señor nos ayude a vivir en esta esperanza de la resurrección, porque nacimos para amar, servir a Dios en este mundo y para estar con Él gozosos en su presencia después, cuando lleguemos al cielo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es la santidad. Y esa santidad la ganamos o la trabajamos aquí en este mundo. Así que vivamos como si nos fuéramos a morir mañana. Les aseguro que viviríamos mucho mejor y nos preocuparíamos mucho de atender esas áreas de nuestra vida que las tenemos muy descuidadas. Hoy pensemos en nuestra resurrección, que será como la de Cristo, según Él mismo nos lo ha prometido. Estas lecturas de hoy nos harán pensar mucho. Dales, Señor, el descanso eterno, que brillen para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.